En 1811, un hombre asistió a 2 cursos. Ambos fueron impartidos en la Universidad de Berlín. El primer curso era de Schleiermacher, uno de los traductores más conocidos de la obra de Platón al idioma alemán. Él, al igual que un filósofo del segundo curso, fue influenciado por Kant. El hombre acusó a Fichte, uno de los mayores idealistas alemanes, de caricaturizar a Kant en su intento de absorber su pensamiento con claras motivaciones de alterar el conocimiento de un pueblo sobre su propia identidad. El nombre de aquel hombre era Schopenhauer, y su historia como joven rencoroso comienza años antes, pero quizá este sea el inicio de su corriente de pensamiento, que se tornaría imparable. Fue aquí donde se convirtió en doctor, en esa misma universidad, y esbozó sus tesis más polémicas. Fue él quien, 5 años después de su graduación, durante el año de 1818, dejó a la humanidad un nuevo legado occidental para la realidad filosófica humana, trayendo una ola pesimista a la historia que sería heredada por sus compatriotas. Él afirmó que el origen metafísico no podía ser otra cosa más que nuestra voluntad. Era algo simple, pero llevaba un mensaje universal difícil de asimilar. Nuestra voluntad se agotaba, se llenaba, en un movimiento interminable de intenciones, promesas e ideales no cumplidos. Esa energía, el deseo de ser que perturba eternamente la vida de cualquier mortal, nos impulsa hacia adelante. Incluso cuando sabemos que nuestros pasos nos dejan en el mismo lugar, el deseo nunca se llena, siempre se agota. Solo se apacigua en algunos momentos oportunos, pero nunca se satisface completamente. Schopenhauer creía que la máscara detrás de cualquier acción, ya sea automatizada, consensual, involuntaria o repleta de intención, solo ocultaba el movimiento metafísico de la voluntad, algo que era irracional desde la lógica. Incluso los más nobles y los más salvajes entre nosotros estaban atrapados dentro de esta estructura. Cuanto más deseamos algo en nuestro interior, creyendo que nuestros deseos son reales, mayor es el engaño. El hombre quedó expuesto como nunca antes, y una sombra sombría se cernió sobre el entendimiento que llegó a tener de sí mismo. Un año después de teorizar, publicó el libro El mundo como voluntad y representación. Muchos afirman con razón que esta es su obra más grande. Está compuesta por 4 libros, además de la obvia crítica a la filosofía de Kant, algo que ya ansiaba desde su encuentro con los 2 filósofos en la Universidad de Berlín. El primer libro está compuesto por una elucidación de la teoría que acuñó como teoría del conocimiento. Presenta el mundo como una representación, un mero reflejo ambiental, sometido a la razón. El segundo libro está dedicado a la filosofía de la naturaleza, donde el entorno es expresado por la voluntad. El tercero se restringe a la investigación de la metafísica presente en el orden, aquí con el título de lo bello. El mundo es una representación, un ángulo personal de la razón e independiente de la realidad. El último libro, el cuarto, se dedica al concepto de ética, cuando las fuerzas que mantienen la voluntad son confrontadas. Aunque se convirtió en una de sus mayores obras, como les mencioné, para muchos, la más importante de todas, nunca estuvo satisfecho con las soluciones propuestas. De verdades absolutas no debe vivir el científico ni el filósofo. Un punto de vista solo sirve para alimentar nuestros exámenes, estudios y orientaciones. Durante 20 años, estudió la vida en sí misma, y nadie más que el hombre, experimentando empíricamente su realidad, podría producir conocimiento de la experiencia. Se volvió ampliamente conocido por el diálogo que propuso con su propia obra, así como por lo que creía ser. Se había dejado al occidente incrédulo de sus verdaderas motivaciones. ¿Imaginan lo que Schopenhauer había hecho consigo mismo durante 2 décadas de investigaciones? Publicó La voluntad en la naturaleza en 1854 como prueba de su rigor académico, de su persecución científica y de su pesimismo filosófico. Murió 6 años después. Tuvo tiempo de cosechar los frutos de su trabajo, una oportunidad que muchos filósofos no tuvieron, volviéndose famosos y celebrados solo después de su muerte. Su intento de encontrar la voluntad dentro de un campo metafísico tendría efectos aún más devastadores para el pensamiento moderno. Y algunas de sus ideas encontrarían gran resistencia, especialmente porque se dedicó a temas que solo el ocultismo parecía interesarse, además de presentar evidencia contundente del magnetismo animal.
quiso tratar la mente humana y sus representaciones como una figura observable bajo la atenta lente de un científico, aunque esto implicara concesiones epistemológicas. También habló sobre la clarividencia y cómo el hombre intentó, al igual que él, dar sentido a la energía que lo impulsaba hacia adelante. Pero no te equivoques. A pesar de haber realizado un ensayo sobre las motivaciones humanas y sus variables, Schopenhauer no hizo esto para cimentar ningún enfoque específico. Tal vez su intención fuera aún más irónica y, por ende, soberbia. Demostrar que la única vía factual de explicación para la voluntad debía ser la causalidad. Esos arquetipos servirían como explicaciones, pero no como evidencia en sí mismas. Se constituirían como pruebas, pero no serían aceptadas como verdaderas. Entonces, la gran cuestión en 1854 era cómo estas energías ocultas, como el magnetismo animal, se conectan con la voluntad que Schopenhauer presentó en 1818. Y antes de comenzar con los estudios, necesito pedirles que se suscriban al canal. El contenido aquí está basado en estudios serios, evidencias y no en trabajos superficiales. Tenerlos en nuestro canal es lo que nos ayuda a seguir recorriendo este camino. Sé que estudiar temas tan complejos es difícil y a veces necesitan buscar fuentes confiables. Durante el video, les daré una recomendación de un libro que puede abrirles la mente sobre este tema. Pero hasta entonces, consideren leer el libro de Schopenhauer de 1854, además de entender más sobre su vida y su pensamiento filosófico. Por aquí, defiendo que el conocimiento nunca es estático y siempre debe estar en movimiento. Si tienen alguna duda, dejen un comentario. Pero, retomando donde nos quedamos, intentaré debatir cómo Schopenhauer usó el ocultismo para probar la existencia metafísica de la voluntad. Como mencioné antes, la sombra filosófica que se cernió sobre el pensamiento occidental fue enorme. Schopenhauer fue en contra de sus predecesores. No creía que la existencia tuviera un propósito beneficioso. Negó cualquier discurso moralmente religioso, de perfeccionamiento personal y regulatorio. No existe ningún proceso divino que haga que su alma trascienda al plano celestial, ni que encuentre en el movimiento la verdadera funcionalidad de la existencia. De hecho, su alma tampoco existe. Usted es solo una inflexión de la conciencia que también es ilusoria. Todo es un engaño. Incluso aquellos que niegan la conciencia, atrapados en una maniobra inconsciente, rozando la negación de la vida, estarían dedicados a un intento fraudulento de existencia. Y la voluntad operaría en este intervalo, asegurándose de que, incluso al final, se convirtiera en el objetivo del ser. Cuestionó a Kant con el respeto y la rigidez que solo un verdadero discípulo tendría. Para Schopenhauer, él habría heredado su matriz filosófica, pero la habría evolucionado. Recuerden que Kant creía que no experimentamos la realidad en sí misma, un pensamiento similar al de Platón. El mundo es una realidad distinta de lo real, con valor simbólico e incompatible. El olor de las rosas no es el olor de las rosas, solo una abstracción consciente y simbólica de lo que sería la esencia de las rosas Dot. Pero al negar esta teoría, Schopenhauer se distanció aún más de los pensadores de su época. Creía que la realidad se tamiza a través de la conciencia humana, llevándola a abstenerse de lo que es real, dada su proximidad a la experiencia humana. Mientras que Kant creía que el mundo nunca es lo que realmente debería ser. ¿Perciben la distinción? Podemos incluso conocer el mundo y absorber de él lo que consideramos necesario para nuestra existencia. La mente que captura la realidad sobre la mente sigue estando atrapada en la misma razón que la hiere. Mientras los hombres buscan el mundo real, se alejan de la realidad. El mundo, de este modo, se construye mediante las expectativas de las experiencias humanas. Esto permite que la realidad sea solo una suma de las observaciones que hacemos. Solo experimentamos el mundo dentro de los límites de nuestra conciencia. Todo es una función que ocurre en niveles conscientes, incluso las teorías más amplias de la ciencia que operan en el cosmos. Sin embargo, nadie simplemente sabe esto. Es lógica aplicada, a veces con un poco de teología, en la explicación de la realidad en un lugar distinto de la conciencia. En Platón tenemos dos mundos. Uno oculta la realidad con fidelidad, el otro expande los reflejos, alejándose de lo real. En Kant, la realidad son las experiencias, es decir, surgen como fenómenos de la razón. No las observas, sin embargo, existen. Cualquier metafísica termina ocasionalmente limitándose por la propia existencia humana. Somos lo que somos porque construimos nuestra realidad experimental, y todo lo que podemos ser,
el entorno que podemos controlar, los deseos que realizamos y las teorías que aplicamos. Kant creía que el hombre estaba permanentemente excluido de la experiencia real, pues estaba atrapado por su propia percepción, lo que le impedía vivir a través de la sensibilidad de sus aparatos intelectuales. Lo real, de este modo, es casi inexistente, considerando que el hombre, con su razón, solo lidia con lo visible. Esta realidad oculta termina limitando la independencia humana, aunque no se considere algo capturado por la percepción. Cuando Schopenhauer leyó a Kant, supo que necesitaba hacer una prueba y que podría traer un nuevo enfoque al pensamiento kantiano. Entonces, hizo lo que cualquier filósofo evitaría, pero que inevitablemente todos hacen. Se sumergió en la subjetividad para comprender la naturaleza de la realidad, intentando regresar de allí con significados más profundos sobre la razón. Percibió que, detrás de toda emoción, debía haber algo más profundo, algo que no se limitara a la superficie de los sentimientos. Esa cosa solo podía ser el pensamiento, la reflexión sobre algún objeto o idea. Al principio, no tenía plena conciencia de que esa capa subyacente tampoco podía existir sin la propia conciencia, un motor esencial para que la existencia pudiera mantenerse en constante transformación. Era a partir de esta dinámica inconstante que nacía nuestro conocimiento sobre el mundo. Este conocimiento, sin embargo, no surgía de forma espontánea o gratuita. Dependía de la necesidad humana de llenar vacíos y dar sentido a lo que parecía incompleto o inexplicable. La mente humana nunca ha estado preparada para lidiar con la ausencia de explicaciones. Siempre ha buscado respuestas para lo que desafía su comprensión. Por eso, a lo largo de las décadas, e incluso de los siglos, nos hemos dedicado intensamente al esfuerzo de entender la realidad. Las dudas fundamentales sobre por qué algo existe en lugar de nada y sobre las ausencias que permeaban nuestra conciencia son motores centrales de esta búsqueda. Cuando algo no existe, o cuando una explicación no es suficientemente satisfactoria, la mente humana rápidamente busca alternativas, cambia el enfoque, sustituye al interlocutor o altera el ángulo de visión. Todo esto se hace en un intento de comprender la realidad desde una perspectiva que sea coherente con nuestra propia existencia. Al final, es mediante este interés incesante y esta energía investigativa que nos constituimos como seres humanos. El entendimiento de la realidad y de todo aquello que nos rodea es esencial para la conciencia. Sin este entendimiento, nuestra existencia perdería sentido. Sin conciencia, dejaríamos de existir como seres pensantes y reflexivos. Sin embargo, esta idea de no existencia también ha sido mantenida en la metafísica. Invoca una especie de omnipresencia paradójica, una existencia que no existe plenamente, pero que aún así puede ser percibida. Esta concepción recuerda mucho la teoría de los dos mundos platónicos, donde el mundo sensible, el de las apariencias, y el mundo inteligible, el de las ideas, coexisten en una relación compleja. Platón sugería que el mundo sensible es solo una sombra imperfecta del mundo de las ideas. Esta reflexión sobre la ausencia y su importancia en la comprensión de la realidad también puede conectarse con la idea de vacío en tradiciones filosóficas orientales, como el budismo. En el budismo, el vacío no se percibe como una ausencia negativa, sino como un estado fundamental de la existencia que permite la interdependencia entre todas las cosas. De manera similar, en la filosofía occidental moderna, pensadores como Heidegger exploraron la idea de la nada como condición para el ser. Es en la tensión entre ser y nada donde surge el cuestionamiento existencial. Además, esta necesidad humana de llenar vacíos refleja nuestra capacidad creativa y adaptativa. Desde los mitos antiguos hasta las teorías científicas contemporáneas, buscamos explicar lo inexplicable mediante narrativas y modelos conceptuales. Esta búsqueda incesante nos ha llevado a grandes avances intelectuales y tecnológicos, pero también ha revelado los límites de la razón humana. La ciencia moderna, por ejemplo, reconoce que algunas cuestiones tal vez nunca sean completamente resueltas, como el origen último del universo o la naturaleza de la conciencia. Schopenhauer estaba profundamente interesado en descubrir qué movía la voluntad, pero, más allá de eso, deseaba comprender qué era en su esencia. No se trataba solo de un concepto abstracto, sino de algo que buscaba explorar dentro de un plano metafísico accesible a la razón humana. Percibió que la resistencia inherente al ser humano, su capacidad de persistir y superar, era una manifestación pura de la voluntad. Para él, esta voluntad no dependía de ningún otro elemento para constituirse. Existía por sí misma
como una fuerza primordial e independiente. La voluntad estaba presente en todas las experiencias humanas, ya fueran vividas o concebidas únicamente por el pensamiento. Schopenhauer veía la voluntad como algo que permeaba todo, la conciencia humana, el mundo natural e incluso las ideas. No estaba limitada a la subjetividad individual ni a la búsqueda de representaciones en el mundo externo. Por el contrario, trascendía estas dimensiones y se expresaba como la base de toda la realidad. El mundo, tal como lo conocemos, ya sea validado por la ciencia o comprendido mediante la experiencia sensible, no era más que una extensión de esta fuerza fundamental. La voluntad se articulaba a través de ideas que, a su vez, se transformaban en concepciones formales sobre la realidad. Estas ideas eran presentadas a la razón humana a través de sus propias aprehensiones e interpretaciones del mundo. Este proceso es complejo porque, aunque la voluntad está conectada con la energía personal que nos impulsa a buscar representaciones externas, no se limita a eso. Su existencia está combinada con las estructuras universales de la causalidad y trasciende los límites individuales. La causalidad universal era vista por Schopenhauer como el motor puro de la conciencia humana y de la propia existencia. En otras palabras, todo lo que existe es una manifestación de la voluntad, incluso cuando ésta se fragmenta en ideas más pequeñas y fácilmente asimilables por la mente humana, su esencia permanece intacta. La voluntad es el núcleo de todas las cosas particulares y del todo universal. Es tanto la fuerza ciega que gobierna los fenómenos naturales como aquella que se manifiesta en la conducta racional del hombre. A pesar de reconocer la voluntad como el principio fundamental de la existencia, Schopenhauer también identificó en ella el origen del sufrimiento humano. La voluntad es insaciable. Nos impulsa continuamente a desear y buscar algo más, sin permitir jamás una satisfacción plena o duradera. Este ciclo incesante de deseos y frustraciones define la condición humana y convierte la vida en una carga. Debería existir una forma de escapar temporalmente de este ciclo, a través de las artes, especialmente de la música. Schopenhauer veía en la música una expresión directa de la esencia de la voluntad, una forma de arte que no dependía de las representaciones del mundo fenoménico para transmitir su mensaje. Durante momentos de contemplación estética, el individuo podía experimentar un estado de suspensión de la voluntad. En este estado, dejaba de ser un sujeto movido por deseos y se convertía en un observador puro de la belleza universal. La música era particularmente poderosa porque permitía al individuo trascender las limitaciones impuestas por la voluntad sin recurrir a categorías racionales o representaciones concretas. Era como si la subjetividad fuera secuestrada por la experiencia estética, permitiendo un destello de algo mayor, una conexión con el cosmos o con una dimensión más elevada de la existencia. Sin embargo, para Schopenhauer, esta trascendencia nunca implicaba un encuentro divino o espiritual en el sentido religioso tradicional. Todo permanecía confinado al plano terrenal. Schopenhauer reconocía que las grandes concepciones filosóficas frecuentemente fallaban en capturar los aspectos poéticos y estéticos de la existencia humana. Creía que solo las artes tenían el poder de revelar las verdades más profundas sobre nuestra condición. La poesía y otras formas de expresión artística permitían a la conciencia exhalar breves momentos de belleza cosmológica, instantes en los que era posible escapar temporalmente del dominio opresivo de la voluntad. Esos momentos no eran solo experiencias estéticas, también tenían profundas implicaciones éticas. Al contemplar la universalidad del sufrimiento humano a través de las artes, podíamos desarrollar compasión hacia los demás y trascender nuestro egoísmo individualista. Para Schopenhauer, esa compasión era una de las pocas formas genuinas de aliviar el sufrimiento inherente a la vida. Schopenhauer veía en la voluntad no solo el motor de la existencia humana, sino también el principio fundamental que sostenía todo el cosmos. Su filosofía ofrece una visión profundamente pesimista de la vida. Somos esclavos de una fuerza ciega e irracional que nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de deseos insaciables. Sin embargo, también propuso caminos para trascender ese estado a través de las artes y la contemplación estética. Todo en el mundo, desde los fenómenos naturales hasta los actos humanos más complejos, es una expresión de esa misma fuerza. Incluso cuando se fragmenta en ideas más pequeñas para facilitar su comprensión por la mente humana, la esencia de la voluntad permanece inalterada. Es eterna, indestructible y omnipresente.
Para Schopenhauer, comprender esta realidad era tanto una carga como una liberación potencial. Al aceptar nuestra condición como manifestaciones de esta fuerza universal, podíamos encontrar formas momentáneas de paz y significado en medio del caos existencial que define nuestra experiencia en el mundo. Un instante, para Schopenhauer, es de extrema importancia para comprender la dinámica de la voluntad. Es casi soberana, pero ese casi es lo más valioso, pues existen momentos en los que la voluntad parece alcanzar un punto culminante. Un ápice de expectativas e idealizaciones realizadas. Cuando el ser humano llega a ese punto, se alimenta de sus propios deseos introspectivos y, al satisfacerlos, encuentra algo paradójico, un profundo aburrimiento. Este aburrimiento surge porque la realización del deseo no ofrece la plenitud esperada. Por el contrario, revela la insaciabilidad de la voluntad. Para Schopenhauer, la voluntad no es otra cosa que la propia existencia en su esencia. Una lucha interminable entre plenitud y concreción, que se enfrentan hasta que ninguna prevalece. Esto lanza sobre nuestra existencia una certeza inquietante. Todo aquello que creemos ser una realización es en realidad un deseo inconsciente y latente. Incluso cuando se realiza, nos da solo una falsa sensación de concreción, que rápidamente se disuelve en nuevos anhelos. Así, el ciclo comienza de nuevo, dejándonos hambrientos una vez más. Cuanto más deseamos algo, menos somos capaces de sostener la belleza o la satisfacción que imaginábamos alcanzar. La voluntad se convierte en un hilo esencial para toda existencia, pero también en una fuerza que nos mantiene atrapados en una búsqueda perpetua de satisfacción. Esta búsqueda no tiene fin. Reafirma continuamente que la voluntad es la gran conductora de la vida humana. La realización de un deseo no es el fin de su trayectoria, sino el inicio de otro ciclo. Un movimiento eterno que define nuestra existencia. Permítanme una pausa para una reflexión personal. Una vez me preguntaron si me gustaría tener una vida diferente a la que poseo actualmente. Para ello, sin embargo, tendría que renunciar a mi conciencia, es decir, a aquello que considero real. Mis expectativas, mis experiencias vividas y mis deseos reprimidos o realizados. Todo eso es lo que me constituye como soy en este momento. Incluso las ideas que tengo ahora son diferentes a las que tenía hace un año o tal vez hace un minuto. La verdad es que estamos en constante transformación. Somos nuevas versiones de nosotros mismos a cada segundo. Ahora pregunto, ¿estarían dispuestos a abdicar de quienes son hoy para volver a ser una versión anterior de sí mismos? ¿Cómo se conectaría esto con la idea de voluntad y existencia? La propia negación de la existencia actual sería una forma de atarse subjetivamente a la voluntad y a la inmortalidad del ser. Muchos buscan a Dios como una forma de encontrar una vía rápida hacia la perpetuidad, algo intelectualmente comprensible y reconfortante, que les ofrezca una existencia eterna. Pero esa búsqueda también coloca a la voluntad como la razón última de la existencia humana. Incluso ante el fin inevitable de nuestras vidas individuales, por una cronología cosmológica infinita, esa fuerza permanece. Schopenhauer veía en la voluntad el principio fundamental de la vida y la realidad. No solo guía nuestras acciones y deseos individuales, también moldea toda la estructura del universo tal como lo conocemos. La voluntad no es algo externo, está intrínsecamente ligada a nuestra esencia y a la forma en que percibimos el mundo. Al mismo tiempo que nos impulsa a vivir y buscar significado, también nos condena a la insatisfacción perpetua. Esa insatisfacción no es accidental, es estructural. La voluntad nunca puede ser plenamente saciada porque su naturaleza es desear continuamente. Incluso cuando logramos aquello que anhelábamos, pronto descubrimos que el objeto del deseo no era suficiente para llenar nuestro vacío existencial. Ese vacío nos empuja hacia nuevos deseos y nuevas búsquedas, un ciclo interminable que define nuestra condición humana. La búsqueda humana de trascender este ciclo a menudo se manifiesta en la búsqueda de Dios o de la eternidad. Para muchos, Dios representa una salida al dilema existencial impuesto por la voluntad. Él sería el punto final donde todos los deseos serían realizados y todas las inquietudes cesarían. Sin embargo, Schopenhauer rechazaba esta visión teológica tradicional. Para él, la idea de Dios como solución última era solo otra expresión de la voluntad humana, un deseo proyectado hacia el infinito. La reflexión sobre la voluntad nos lleva inevitablemente a la cuestión de la inmortalidad, no solo en un sentido religioso o espiritual, sino también en un sentido existencial más amplio. La voluntad es inmortal porque está más allá del tiempo y el espacio.
Es el fundamento último de toda realidad. Sin embargo, esa inmortalidad no ofrece consuelo. Por el contrario, refuerza el carácter trágico de la existencia humana. Dios estaría probablemente en el centro de nuestras búsquedas, porque nos negamos a acceder plenamente a nuestra propia voluntad. Nadie está realmente dispuesto a renunciar a quién es, a lo que piensa, a lo que desea o a lo que lo hace un ser pensante dentro de la vastedad universal. Incluso aquellos que se involucran en acciones que culminan en el fin de sus vidas, de manera intencional o no, están, en cierta forma, buscando la eternidad. Esto se debe a que las decisiones que los llevan a ese camino son propuestas por la voluntad, y la razón de su existencia es precisamente corroborar con esa fuerza primordial. Tal vez lo más fascinante sea darse cuenta de que la voluntad está intrínsecamente ligada al hombre desde el inicio de su existencia. No importa cuál sea la narrativa sobre nuestro origen, la descrita en la Sagrada Biblia o la propuesta por los científicos. Estamos en contacto con esta voluntad como un motor esencial de la vida desde antes de las concepciones filosóficas o espirituales. Antes incluso de que el primer hombre entre nosotros describiera figuras angelicales adornando los cielos o divinidades ancestrales que gobernaban los ciclos del día y la noche, la voluntad ya imperaba sobre nuestra razón. Todo lo que hemos construido lleva su ADN. Obviamente, alguien que negara los supuestos kantianos y se posicionara como un verdadero precursor de algo que Kant inició podría ser considerado ultrajante. De hecho, Schopenhauer fue criticado por muchos de sus contemporáneos. Aunque disfrutó de cierto reconocimiento y fama durante su vida, hablando en términos académicos, las críticas dirigidas hacia él fueron sucintas pero emblemáticas. Durante mucho tiempo, fue considerado un necio y acusado de extrema arrogancia por las ideas que defendía y por las adaptaciones filosóficas que propuso. Una de las razones de esta recepción negativa no era solo su crítica directa a Kant, sino también el carácter sombrío de su filosofía. Schopenhauer dejó una marca terrible en sus sucesores e incluso en textos sagrados anteriores a su existencia. Su visión del mundo era profundamente pesimista, rivalizando con narrativas religiosas y filosóficas que también llevaban tonos oscuros, pero sin el mismo rigor metafísico que él empleaba. El libro de Eclesiastés, por ejemplo, es reconocido por su visión singularmente melancólica y a menudo pesimista dentro del contexto religioso. Aborda cuestiones existenciales profundas, cuestionando el sentido de la vida y la validez de las conquistas humanas. Esta perspectiva generó intensos debates sobre su inclusión en el canon judío y cristiano, precisamente por su tono que contrasta con otros textos bíblicos más optimistas. El autor, tradicionalmente identificado como Salomón, describe la vida como una búsqueda incesante y fútil, una carrera tras el viento, y concluye que todo es vanidad. Estamos hablando del hombre más rico y sabio que jamás existió. Obviamente su mayor riqueza no era el oro que poseía, pues otros reinos eran aún más prósperos. Esta riqueza era la fuente de su conocimiento, su sabiduría sobre el mundo y las paradojas humanas. En el judaísmo hay tradiciones que refuerzan este pesimismo existencial. Por ejemplo, se cuenta que los ángeles intentaron persuadir a Dios de no crear a los seres humanos, argumentando que traerían destrucción a la creación divina. Freud apreciaba un antiguo dicho judío que refleja este pesimismo. Los más afortunados son aquellos que jamás nacieron. Esta idea también dialoga con la filosofía de Schopenhauer, cuyo pensamiento fue muchas veces marginado por su visión sombría de la existencia. Schopenhauer argumentaba que la voluntad es el principio fundamental de la realidad, una fuerza ciega e incesante que impulsa a todos los seres vivos. Para él, la vida se caracteriza por un ciclo interminable de deseos insaciables y frustraciones inevitables. Schopenhauer fue más allá de los filósofos de su época al intentar comprender la voluntad no solo como una fuerza subjetiva en los deseos humanos, sino como algo intrínseco a la propia naturaleza. Buscó evidencias de esta voluntad en fenómenos naturales e incluso en áreas marginales para la filosofía tradicional, como el magnetismo animal y la magia. Inspirado por las ideas de Franz Mesmer sobre el magnetismo animal, una fuerza invisible capaz de curar enfermedades e inducir estados de trance, Schopenhauer vio en estos fenómenos una confirmación empírica de su metafísica. Estos estados alterados de conciencia intrigaron a Schopenhauer porque parecían trascender las limitaciones impuestas por las categorías kantianas de espacio, tiempo y causalidad.
Creía que estos estados podían ofrecer un atisbo de la realidad nouménica de la voluntad, algo más allá de las apariencias fenoménicas del mundo sensible. Para él, tales fenómenos revelaban aspectos profundos de la existencia que escapaban a la percepción ordinaria. Esta visión hizo que Schopenhauer fuera criticado por muchos de sus contemporáneos. Su filosofía fue considerada demasiado oscura por explorar temas como la magia y el ocultismo. Sin embargo, abordó estos asuntos con rigor intelectual, buscando integrar todos los aspectos de la existencia en su sistema filosófico totalizante. Para Mesmer y sus discípulos, cuya fama se consolidó en el siglo XVIII, la idea central era que, al inducir un estado de trance, el magnetismo animal encontraba su verdadera conexión con el entorno. A través de los movimientos y la manipulación corporal de los individuos, se creía que era posible extraer los males que los aquejaban. El objetivo de estos tratamientos era provocar crisis terapéuticas, frecuentemente acompañadas de convulsiones, gritos u otros tipos de reacciones intensas, que liberarían bloqueos energéticos y permitirían el flujo adecuado de la llamada electricidad animal. Durante estos procedimientos, algo aún más intrigante fue observado. Pacientes en estado de trance parecían adquirir habilidades extraordinarias, como clarividencia, visión remota e incluso la capacidad de comunicarse con espíritus o entidades extraterrestres. Estos relatos fascinaban tanto al público como a los pensadores escépticos de la época, incluyendo a Schopenhauer. Él vio en estos fenómenos una conexión directa con su filosofía de la voluntad. Schopenhauer creía que era justamente durante estos trances cuando la percepción humana lograba conectarse de forma más objetiva con la voluntad, trascendiendo los límites físicos y las restricciones impuestas por la concepción humana de espacio, tiempo y causalidad. En esos momentos, el individuo podía experimentar lo más puro de la realidad, algo que normalmente permanecía oculto e inaccesible a la percepción consciente. Además, Schopenhauer veía en los fenómenos conocidos como magia una extensión práctica de la metafísica. Creía que la voluntad tenía el poder de influir directamente en la realidad, rompiendo las barreras convencionales mediante su fuerza primordial. Los rituales y ceremonias antiguas perpetuadas por grupos ocultistas eran interpretados por él como formas de enfocar esa voluntad. Aunque Schopenhauer no estaba interesado en probar científicamente estas prácticas, muchas de las cuales eran consideradas pseudociencias sin validez académica, veía en ellas una lógica interna. La voluntad encontraba maneras de manifestarse incluso a través de las limitaciones impuestas por las percepciones humanas. Estas prácticas eran un reflejo del esfuerzo humano por acceder a algo más profundo en la realidad. Schopenhauer entendía que la voluntad era anterior a todas las categorías humanas y que estos fenómenos podían ser manifestaciones de esa fuerza primordial, aunque estuvieran envueltos en misterios e interpretaciones simbólicas. Muchos podrían considerar que Schopenhauer estaba perdiendo la lucidez, especialmente por usar una construcción mística para explicar algo que abordaba con rigor empírico en sus observaciones sobre la razón humana. Este enfoque lo distanciaba enormemente de sus contemporáneos. Sin embargo, Schopenhauer no estaba interesado en corroborar una hegemonía del pensamiento o en seguir las convenciones filosóficas dominantes. Creía que sus ideas, aunque inicialmente derivadas de los pensamientos de Kant, tenían como base un interés científico que presuponía la inexistencia de verdades absolutas. Sabía que era su deber, y parte de su legado, demostrar que algunos pensamientos considerados locos o marginalizados podían tener resonancia conceptual con una realidad negada durante mucho tiempo. Por ejemplo, al abordar la adivinación, Schopenhauer intentó explicarla como una capacidad humana para percibir eventos pasados y futuros a través de lo que llamó órgano de los sueños. Este órgano metafísico permitiría acceder al presente eterno de la voluntad, que consideraba la base de la existencia. Como ya se mencionó anteriormente, para Schopenhauer, la voluntad no está restringida por el tiempo ni el espacio. Estas son limitaciones humanas impuestas por la conciencia, que nos impiden ver la realidad en su totalidad. Sin embargo, estas limitaciones no impiden que la voluntad sustente toda la existencia. Es por eso que el legado dejado por Schopenhauer sigue siendo ampliamente debatido hasta el día de hoy. Es considerado uno de los pioneros del pensamiento filosófico al explorar el ocultismo como medio para acceder a la voluntad y también uno de los últimos grandes filósofos en hacerlo con seriedad. Curiosamente, muchos de los textos que contextualizan su filosofía a través del entendimiento del ocultismo fueron publicados póstumamente.
aproximadamente 6 años después de su muerte. No obstante, estos escritos no se convirtieron en parte de las obras más celebradas o debatidas de su producción filosófica. A pesar de ello, su filosofía, muchas veces controvertida, continuó intrigando y desafiando el pensamiento contemporáneo. Incluso marginado y criticado por proponer un movimiento evolutivo en la filosofía que parecía sombrío e incómodo para muchos, Schopenhauer dejó una marca indeleble en el estudio de la metafísica y en la comprensión de la condición humana. Tal vez una de las ideas más destacadas en el pensamiento de Schopenhauer sea la conexión que establece entre el interés humano por ciertos temas y la propia esencia de la voluntad. Para él, la humanidad no producía significados vacíos de sentido, ni siquiera en la antigüedad. Por ejemplo, la vasta cantidad de libros sobre magia y el esfuerzo de muchos reyes por comprender el misticismo muestran que el entendimiento humano sobre lo místico era, de cierta manera, un reflejo del entendimiento que la humanidad tenía sobre sí misma. Si había un interés constante por un tema específico, eso indicaba que tal tema era una manifestación de la propia voluntad. Como tal, debía ser examinado con la misma seriedad y responsabilidad que otros objetos percibidos por la razón. Schopenhauer terminó ampliando un debate intelectual sin grandes interlocutores. En este sentido, la matemática y el ocultismo podían tener igual importancia como objetos de interés humano. Ambos se volvieron indisociables de la explicación de lo que significa ser humano. Cuando no hay voluntad, no hay deseo. Sin deseo, no hay pensamiento, ideas, ni ninguna actividad humana que nos impulse hacia adelante o nos mantenga conectados con nuestra esencia. Toda existencia está en constante movimiento, y mientras más las personas se interesaban por el lado experimental de la razón humana, como en el caso del entendimiento de la espiritualidad, más este interés debía convertirse en una construcción filosófica permanente. Esta perspectiva generaba conflictos en su época, pues Schopenhauer también estaba interesado en comprender fenómenos como espíritus y fantasmas dentro de un contexto académico, temas especulativos y marginalizados en aquel período. No veía estos fenómenos como meras supersticiones. Para él, eran expresiones de la voluntad en su intento por manifestarse incluso más allá de las limitaciones impuestas por la existencia física. Schopenhauer creía que en los momentos finales de la vida, la voluntad de permanecer vivo podía ser tan intensa que crearía una especie de impresión entre la existencia y la no existencia. Esta voluntad sería capaz de dejar marcas en la naturaleza, generando algo similar a lo que se entiende por fantasmas. Sin embargo, no defendía que fueran consciencias reales o personas muertas comunicándose con los vivos. Para Schopenhauer, estas manifestaciones eran impresiones permanentes dejadas por la voluntad en el momento final de la existencia. Aún así, Schopenhauer reconocía que no era posible observar esta realidad directamente con los ojos físicos. Era necesario recurrir al órgano de los sueños, mencionado anteriormente en su filosofía, una facultad metafísica capaz de captar estas realidades de forma momentánea y casual. Esto explicaría por qué algunas personas parecían ser más sensibles a encuentros espirituales que otras. Años más tarde, otros pensadores comenzaron a explorar la importancia del deseo como fuerza motriz para superar obstáculos hacia una existencia humana plena. Se dieron cuenta de que desear algo con intensidad podía evocar sentimientos capaces de desbloquear barreras internas. Para Schopenhauer, esto tenía sentido porque toda manifestación humana estaba enraizada en la voluntad. Todo se materializa a través de ella. Cualquier fenómeno místico o filosófico es un intento humano de explicar aquello que escapa a la razón convencional. En ausencia de explicaciones claras, el hombre entra en conflicto consigo mismo. Por ejemplo, cuando Schopenhauer abordaba la adivinación dentro de su filosofía, no solo estaba adaptando conceptos. Él creía que pasado, presente y futuro estaban unidos en la voluntad. Según su visión, todo lo que existe ya ha ocurrido. Experimentamos la existencia dentro de una cronología solo porque nuestra percepción limitada nos impide vivirla plenamente como realmente es. Así, adivinar algo sería simplemente manipular ángulos de la realidad ya existente en la voluntad. Este enfoque demuestra cómo Schopenhauer desafiaba las convenciones filosóficas al proponer una visión integrada entre metafísica y fenómenos considerados marginales o místicos. Aunque controvertida para muchos de sus contemporáneos, su filosofía sigue siendo un hito en la comprensión del papel de la voluntad como esencia fundamental de la existencia humana y universal. La sensación de vivir momentos repetidos en nuestras vidas puede explicarse, según Schopenhauer, por la manifestación de la voluntad en diferentes frecuencias.
No necesariamente experimentamos el mismo evento en otro momento de nuestra existencia, pero la voluntad altera la percepción del mundo al modificar el ángulo de visión de la conciencia. Esta alteración puede ocurrir, por ejemplo, mediante manifestaciones extracorpóreas o estados de trance, secuestrando símbolos fragmentados de la realidad. Sin embargo, nunca accedemos a la esencia plena de lo que realmente es, produce o significa la realidad. Schopenhauer creía que la voluntad trasciende las limitaciones impuestas por el tiempo y el espacio, categorías que son solo construcciones de la conciencia humana. En sus ensayos sobre destino, magia y magnetismo animal, exploró cómo estas manifestaciones podían ofrecer conocimientos sobre la naturaleza de la voluntad. Aunque poco conocidos hoy en día, estos textos son evidencia del alcance extraordinario de su pensamiento. Revelan cómo Schopenhauer conectaba fenómenos ocultos y experiencias humanas con su filosofía metafísica. Y como lo prometí, les recomiendo leer Las Enéadas de Plotino. Plotino, quizás uno de los mayores representantes del neoplatonismo, explora en este libro la idea de la unión con el uno, un principio que ya hemos abordado aquí dentro del gnosticismo. Después de explorar las teorías de Schopenhauer sobre la voluntad humana y su conexión con lo metafísico, surge una pregunta intrigante. ¿Podría esta fuerza invisible ser percibida en momentos extraordinarios? Imaginen estar en el centro de una sala, rodeados de energías que desafían su percepción de lo real. Entre lo físico y lo espiritual, algo poderoso se manifiesta. Este misterio se revela en un entorno que va mucho más allá de lo que conocemos. En el próximo video descubran cómo las conexiones entre mundos y la experiencia de una sesión espírita pueden transformar por completo su visión de la realidad. Hagan clic en la tarjeta y vean cómo todo se conecta.